Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio más de Foro Legal 360 grados. Un espacio en donde hablamos del derecho de manera clara para que tú que nos escuchas nos entiendas. Hoy tenemos un programa muy especial porque hablaremos de un tema que muchas veces no se menciona, pero pocas veces cuando se menciona se comprende en toda su profundidad, que es la psicología jurídica y su importancia dentro de la justicia. La justicia no solo se construye con leyes, expedientes, audiencias o resoluciones, también se construye comprendiendo la conducta humana, las emociones, los vínculos, el conflicto, el dolor, la verdad de las personas que llegan ante una autoridad buscando ser escuchadas más que nada. Y para hablar de este tema nos acompaña un invitado muy especial, al cual yo admiro mucho. Ya he estado compartiendo con él mesas en otros espacios sobre justicia terapéutica, pero en esta ocasión vamos a hablar de la psicología jurídica, porque son dos mundos que deberían de ser dialogados más seguidos, el derecho y la psicología. Soy Adriana de León y nos acompaña el día de hoy el licenciado en psicología por la Universidad Marista, el licenciado en derecho también por la Universidad de Guanajuato, perito estatal en el estado de Yucatán, con su registro RP 61-2013, es perito federal también, con el número 226.90, es perito desde el año 2010, tiene más de 15 años de experiencia en la materia pericial psicológica y él es el psicólogo y abogado José Antonio Cortés Mañez. Qué gusto tenerte de verdad aquí, de vuelta a coincidir en una mesa, ahora que es una mesa de diálogo, porque hemos compartido mesa para estar disertando en diferentes espacios. En otros espacios, sí. Qué gusto tenerte. El gusto es mío, Adriana. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Pues bien, estamos aquí muy movidos, la verdad, con muchas actividades. Como tú sabes, ¿no? El tema pericial, pero muy contento de que me hayas invitado, de estar acá contigo. No, para mí es un gusto tenerte, porque bueno, como repito, no es la primera vez. No. Hemos ya tenido varias. ¿Cuántos años de conocer? Ya tienen tiempo. Creo que más de 5, Sí, más pues de... tú fuiste mi maestro en la maestría. Eso es lo que estoy haciendo cuentas antes de pandemia, ¿no? Sí, antes de pandemia, y él fue mi maestro justo en la maestría en psicología jurídica. Cuando hablamos de justicia, eh, muchas veces pensamos nada más en castigos, en las sentencias, en la reparación, en los procedimientos que jueces y en tribunales se tienen. Pero detrás de cada caso hay un ser humano, hay una historia, hay víctimas, hay familias, hay niños, hay adolescentes. Hay las personas que son imputadas, personas que viven en conflictos, ya lo dije también, pero que llegan a estos juicios con miedo, que llegan a un juicio con enojo, con dolor, con confusión, con el no saber qué hacer o qué va a pasar dentro del juicio en el que están. Y ahí es donde creo yo, no sé tú, a reserva de lo que tú nos digas, que entra la justicia, la psicología jurídica. Y para empezar, me gustaría saber qué es la psicología jurídica para que los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando. Claro, y bueno, siendo breves, ¿no? Vamos a hacer una distinción. Entendamos que, pues, el derecho estudia, en términos breves, el deber ser. Y la psicología, pues, estudia el ser, ¿no? Entonces, la psicología jurídica, en términos prácticos, es una confluencia entre el deber ser y lo que ofrece la psicología como tal, que es el ser. De forma que existe digamos que estudio del comportamiento del ser humano en un contexto de leyes, en un contexto del derecho como tal, ¿no? Para asistirla, para apoyarla, para orientarla.
y conducirla dentro de lo que las leyes nos marcan, ¿no? Claro, pero también a las partes juzgadoras, ¿no? Sí, correcto, Porque es parte de... para las, yo diría que es para ambos, tanto para la persona que es juzgadora como para la persona que está dentro de un juicio, ¿no? Es correcto. Porque la psicología jurídica, si tú me lo permites decir, es esta parte donde los jueces más bien deben de conocer el proceder de cómo están recibiendo también a una persona y cómo ellos van a tener que actuar en frente a esa persona. Pero sobre todo es cómo ellos van a recibir lo que van a decir las personas que dan esas sentencias, ¿no? Sí, sí, como parte de la psicología jurídica, es lo que menciona la psicología forense, ¿no? En el sentido de que la psicología puesta en un foro, ¿no? Ante un foro, y el psicólogo, el profesional, pues defiende, ¿no? El dictamen que está exponiendo, y es ahí donde el juez entra a conocer y entender esto, ¿no? Pero recordemos que la psicología jurídica tiene muchas áreas, no solamente correcto. La psicología forense, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en un proceso judicial, ¿cómo se evalúan ciertos aspectos emocionales, familiares o conductuales de las personas? Bueno, pues es una metodología, ¿no? Que se tiene que implementar. Estamos hablando de ciencia, ¿no? La psicología es una ciencia y por ende debe de seguir un método científico. Hay una serie de pasos, bueno, de método científico que se debe de implementar y a través de entrevistas, observaciones, pruebas estandarizadas, psicométricas, eh, observaciones, como ya mencioné, se puede determinar, ¿no? Se puede determinar el actuar de una persona, se pueden determinar aspectos de la psicología de una persona precisamente para tener una idea al respecto de su individuo y poder tomar una decisión judicial, ¿no? Claro. ¿Crees que esta parte de la que nos estás hablando haga una justicia más humana, más más responsable y más objetiva respecto a una resolución o un trato de las personas? ¿Pudiera ser? Definitivamente, recordemos, ¿no? Tiempo atrás no existía como tal, bueno, estamos hablando del 2013, que se abre el registro de peritos, ¿no? Bueno, específico el registro para psicólogos, en el cual, bueno, ya uno se avala como especialista en esto, ¿no? Entonces ya se tiene un cierto control o una cierta, digamos que, consideración al profesional, no solo del ámbito psicológico, se le considera ya un especialista para poder asistir al juez en la toma de decisiones con respecto a alguna problemática, que para el caso es psicología, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, el considerar el aspecto humano, ¿sí? Es fundamental para una adecuada toma de decisiones, no solamente el aspecto legal, que comúnmente era lo que se consideraba. Entonces, es ahí donde confluye el deber ser del derecho con el ser que estudia la psicología. Claro, y hacerles saber a las personas que nos están escuchando que el hablar de la psicología jurídica no quiere decir que va a sustituir nunca al derecho, ¿no? O sea, no lo va a Para sustituir, nada. sino simplemente son materias complementarias, ¿no? Son materias complementarias, porque para que llegue una justicia que entienda y que a las personas, sobre todo, pues también se vuelve una justicia menos fría para incluso las personas que están escuchando en la determinación de juicio. Sí, sí. La psicología asiste, ¿no? Al derecho para poder orientar mejor las decisiones que se tomen, en este caso, por un juez. Precisamente en la materia que estudia la psicología, se pueden observar pues, aspectos de la personalidad de la persona evaluada que permitan pues, observar de forma objetiva a través de las pruebas, a través del método científico, ¿no? Que se aplique,
precisamente para poder tomar una decisión adecuada, dependiendo del ámbito en el cual pues se ejerza esto. Sí, ¿no? Y también es bien importante, ¿no? Que un juez conozca a una persona, no que la conozca de una persona, no, sino que sepa más bien sobre emociones, sobre la personalidad de las personas, porque también se correría el riesgo de que esta justicia se volviera fría, distante e incluso una justicia injusta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, José Antonio, desde tu punto de vista? ¿Qué puedes hacer tú como psicólogo perito dentro de un juicio? Bueno, ok, enfoquémonos, ¿no? En el área forense de la psicología jurídica. Yo como perito, bueno, pues soy nombrado por alguna de las partes, o bueno, como perito tercero también podría ser, para rendir un informe con respecto al caso, ¿no? Estamos hablando de materia familiar, lo común es evaluar a los padres para observar competencias parentales, observar estado emocional, personalidad, ¿no? Y poder determinar, pues, la aptitud que tienen con respecto al cuidado y atención, ¿no? Sí, no, y no, te interrumpo por esto. Que al principio dijimos psicología jurídica y a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y ahora por qué brinca a la forense? ¿Me quieres explicar por qué lo claro. hicimos? O sea, yo sé por qué, pero Claro, el invitado. Bueno, la psicología forense está dentro de la psicología jurídica. La psicología forense en específico, bueno, pues es esta parte de nuestra profesión en la cual, bajo nuestra expertise de la ciencia psicológica, rendimos ante un foro, por eso es forense, ante un foro rendimos un dictamen que pues permita facilitar las decisiones al juez. Claro. Entonces, por eso toqué esa parte, porque van, o sea, van de la mano, la jurídica y la forense, o sea, son de la misma rama, podríamos decir, ¿no? Y ahora como persona, ¿cómo es que decides tú estudiar psicología? Pues esa era una parte que me interesaba, es decir, yo empecé realmente estudiando otra cosa fuera de las ciencias sociales. Sin embargo, no era algo que me llenara o que me hiciera sentir que estaba yo haciendo algo relevante. Fue que empecé a observar más el ámbito de las ciencias sociales y la psicología me llamó la atención precisamente por la profundidad que tiene con respecto al individuo, a las personas, a conocer un poco más a por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Tal vez un poco más filosófica las preguntas, pero a final de cuentas, en el plano práctico, la psicología ofrece mejores respuestas. ¿Y por qué estudiaste Derecho? Estudié Derecho porque una vez habiendo entrado en el mundo de la psicología jurídica, antes del 2010, yo estaba muy metido en el ámbito de la psicología laboral, organizacional, y precisamente porque pues yo evaluaba personas para entrar a un trabajo, un abogado se acerca, me dice, ¿por qué no te metes a psicología jurídica? Van a abrir un registro, hablando del 2009. En el 2013 van a abrir un registro. Van a solicitar psicólogos. ¿Por qué no te metes ahí? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y fue que me empecé a meter al ámbito jurídico. Y sobre esa marcha empecé a conocer abogados, empecé a conocer el sistema, empecé a entrar a audiencias y dije, qué interesante, vamos a ver de qué se trata. Y pues aquí estamos también con la carrera. Claro, sí, sí, totalmente. Ambas carreras tienen mucho que ver, porque pues al final del día trabajamos con personas. Es correcto. Al final del día. Desde otra visión, la propia perspectiva de cada carrera, pero al final trabajamos con seres humanos. ¿Cómo definirías tú tu labor de manera sencilla sin tecnicismos? De manera sencilla, sin tecnicismo. Sin tecnicismo. Soy una persona que apoya la correcta ejecución de la justicia. Que apoya. Apoyo, soy un auxiliar tal cual y así aparece.
Peritos Claro. son auxiliares Así es. del sistema de justicia y el juez termina siendo el perito de peritos. Es correcto. Sí, eso sí, definitiva. Y en parte de derecho, ¿Perdón? en la parte del derecho. En la parte del derecho, bueno, pues precisamente conocer las reglas del juego me permite ubicar mi espacio, dimensionar dónde me encuentro, precisamente para no salirme de la cancha, ¿no? Ahora, ¿qué ves de diferente cuando tú empiezas como psicólogo A la a la fecha, fecha? no, sí ha habido mucho cambio, ¿Sí? ha ¿En habido qué? muchos cambios. Bueno, precisamente porque primeramente me llamó la atención, estamos hablando, te digo, 2009, me llamó la atención que la psicología también existiera en el ámbito jurídico, no tenía yo ni idea, Ajá. o tenía una idea muy vaga, porque cuando yo estudié psicología, esto de la psicología jurídica sí existía, pero al menos en mi matrícula, Ajá. Tu ¿cómo se llama? currícula. Nada, no había nada tal cual, ¿no? Y fue ahí que me empecé a meter, me empecé a involucrar, me empecé a capacitar, conocí otros peritos que también con quien estuve en comunicación y todo, y fue que me empecé a desarrollar este tema. Y fíjate que a mí me pasó lo contrario. Por ejemplo, yo Tú estudié fuiste derecho, primero ajá, abogada. y después me doy cuenta que existe esta parte de la psicología que encaja con lo jurídico y dije, me gusta. Pero porque yo también ya había sido antes, bueno, he estudiado antes la otra maestría, en la cual yo me convierto en perito, pero el perito en grafos, dáctil y grafoscopía, ajá. Pero esta parte de la psicología jurídica la veo después cuando veo una anuncio de psicología jurídica y me llamó por lo jurídico, psicología y entré y me encantó porque me doy cuenta que esta psicología jurídica nos permite a nosotros como abogados, bueno, a eso a mí me pasó en lo particular, no sé si a ti te pasa ahora, porque tú hiciste lo contrario. Cuando yo empiezo a tener esta materia me doy cuenta que al momento de leer códigos, normas y leyes, te das cuenta que hay lagunas en las leyes que dices, oye, pero aquí puede ser esto por eso. Y me encantó por eso, ¿no? Claro. Porque te das cuenta, como tú lo dices, tú dices, no, yo hasta dónde va mi cancha. Entonces, como abogado, yo digo, me puedo ir por acá y me puedo ir por allá. Pero yo lo hice al revés. Claro. Entonces, esta parte de la psicología jurídica, a mí en lo personal me gustó por eso, porque me di cuenta que hay muchas lagunas en el código, bueno, en ese tiempo, en el código de familia había lagunas que se han ido subsanando poco a poco, pero que todavía hay. Y en la nueva, en el nuevo código también las hay, y en el de justicia para adolescentes también hay. Entonces dices, qué padre, ¿no? Que tú te des cuenta y que dices, bueno, me voy por aquí, por allá. Sí. Pero sería interesante que los demás abogados se den cuenta en dónde están. Sí, ¿No? también, sí. ¿Qué dirías tú diferente, más bien, cuál es la diferencia entre la psicología clínica y la psicología jurídica? Pues sí hay varias diferencias. Porque te lo pregunto porque muchas Sí. veces las personas para los juicios, dicen, no, cualquier psicólogo, no, sí. No es cualquier psicólogo. También como abogados tenemos que saber cómo solicitar estas pruebas psicológicas. Y eso ahí donde entra la conclusión muchas Es veces. correcto. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias. Podríamos empezar primeramente con digamos, la sospecha de que te pudieran mentir, ¿no? En el contexto forense, digamos, en específico. O sea, las personas llegan a ser evaluadas porque están dentro de un proceso legal y puede existir la sospecha de que te mientan al momento de reportarte algo, ¿no? De entrevistar a alguien, te reporte algo. En el ámbito clínico, pues pudiera no existir la sospecha como tal, igual te pudieran mentir, pero esa sospecha no es la misma que existe en el ámbito jurídico. Es decir,
llega una persona a consultarte de manera clínica y bueno, pues tú vas reportando todo lo que te dice, todo lo que te reporta y dices, bueno, si viene acá es para que yo le ayude a sanar. Claro. Pero en el ámbito jurídico, cuando llega alguien a hacerse una evaluación, bueno, pues no necesariamente le voy a creer. Al final de cuentas, en mis pruebas, yo puedo detectar la validez de lo que me está diciendo. Claro. ¿Correcto? Y eso es bien importante. Ah, no, definitivamente. Y por eso también existen pruebas psicométricas para un contexto jurídico, pruebas psicométricas para un contexto clínico también, ¿no? Claro. Eso también hay que saberlo, hay que reconocerlo. Otra diferencia pudiera ser digamos, la confidencialidad de los reportes. En un contexto clínico, pues esto es exclusivo del paciente o del tutor del paciente si es menor de edad, ¿no? En un contexto jurídico, bueno, pues esto se hace del conocimiento del juzgado y los que están ahí involucrados, no se mantiene la confidencialidad dentro del propio juzgado, como de cuentas. Pero esto depende del tema que se trate, ¿no? La confidencialidad. Sí, en el sentido de que uno expone un resultado y lo ofrece al juzgado, y bueno, claro, está a la vista de todos los que estén dentro del caso. En el caso clínico, pues uno se lo entrega al cliente, y si el cliente lo comparte, pues ya es de él. ¿Explico? Ajá, y por ejemplo, te hago una pregunta como psicólogo. Dígame, licenciada en psicología. Como psicólogo, ¿qué dentro de un juicio, qué es lo que yo como abogado Ajá. puedo solicitar al psicólogo particular para presentar dentro de un juicio? Tú como abogada, Yo como al ¿qué le psicólogo puedo a particular, particular para presentar en un juicio? ¿Puedo solicitar el expediente completo como tal o un informe? para presentar un diagnóstico de probar que la En un juicio. persona X. Bien, existen normas precisamente para la protección de todo esto, pero si legalmente es necesario, se puede solicitar a través del propio juzgado que brinde toda esta información, ¿ok? La norma NOM 004-2012, si no me equivoco, Sí. nos procura el expediente clínico, hay que también hacer esta acotación, procura Claro. el resguardo del expediente Sí, clínico. Al no existir una NOM para el aspecto jurídico, el psicólogo toma esta NOM Es correcto. para protegerse. Puedo yo no entregar mis reportes, pero si el juzgado me lo solicita, Ay, sí. debemos de entregarlo. Ahora, Sí. si eres clínico, igual aplica, claro. No, y te lo pregunto porque esta parte es muy confusa para los abogados también. Claro. Porque muchas veces dicen, no, es que quiero el expediente. Y yo, esto no te lo pueden entregar. No, no, precisamente por esta no que tú estás nombrando, lo que tú estás nombrando. Diferente es que el juez solicite por escrito que el psicólogo presente documentación, que ahí cambia la cosa. Sí, sí. Y la gente en sí no entiende esta parte. Y es muy importante que lo sepan, porque sí, el psicólogo particular está obligado a entregar informes al paciente. Sí. Eso no se lo puede negar. No, pues, no te lo pueden negar nadie. Pero ya el expediente, a lo mejor sí, por esta parte. Hay una restricción, claro, sí. Ya diferente es que te lo pidan por un juez, ¿no? Sí, definitivamente, si estamos en un contexto jurídico, pues habrá que acatar la solicitud del juez. Así es. Y entonces, tú desde tu perspectiva, Dime. ¿qué, ya con esto que platicaste, que es la justicia, perdón, la psicología jurídica, ¿cuál es el papel que desempeña el psicólogo jurídico en un juicio? El psicólogo jurídico, bueno, forense, ¿no? Bueno, forense. Pues auxiliar a la impartición de justicia, ¿no? A través de su dictamen, ¿no? De su reporte a final de cuentas. Dictamen, ¿no? Dictamen pericial de lo que él señala haber encontrado. Ajá. ¿Por qué crees tú
o sí, ¿por qué crees tú que los jurídicos, operadores Sí, sí, jurídicos sí. comprendan esta parte psicológica de las personas involucradas en un proceso? Porque comprendan Ajá, porque es deben, importante. es importante que Ajá, lo comprendan. No, definitivamente, bueno, a final de cuentas, la psicología es el estudio de la mente, ¿no? El individuo en cuanto a la psique. Y pues ahí está la raíz, ¿no? De los comportamientos, eso lo puede explicar. Y bueno, también está la antropología, la sociología, pero al final de cuentas, y desde el plano individual, la psicología observa pues estos comportamientos. Conocer temas relacionados a la psicología yo creo que es fundamental para los operadores. Y en esta parte de trabajar, yo digo es trabajo en conjunto, ¿no? Correcto. Porque al final del día lo que tú aportes le va a ayudar al juez a tomar una decisión, ¿no? Sobre la solución del caso. Por eso es importante. Sí, sí. Ahora, en temas familiares, llámese custodia, divorcio, convivencia, violencia, alienación parental, que es un tema también muy tratado hoy en día. ¿Qué papel puede tener esta valoración en todos ellos? Claro que van a tener sus matices, ¿verdad? Pero, ¿qué papel puede? Pues es básico, es fundamental, digo, no hay otra manera de identificar formas de ser de una persona si no es a través de la psicología. Y obviamente a través de la metodología que se aplique, pues será que tales resultados tengan un peso, tengan una validez para ser considerados. A final de cuentas, ¿no? Observamos como psicólogos elementos que dan elementos que explican mucho de los comportamientos, de las razones por las cuales hacemos tal o cual comportamiento. Okay. Cuando hablamos de víctimas, que es diferente, Sí. ¿cómo contribuye esta psicología a evitar a revictimizar a las personas dentro de un proceso legal? Bueno, es parte de la psicología jurídica, es estudio de la investigación de víctimas, que se apoya también de la victimología como una ciencia aparte, ¿no? Definitivamente, y esa sensibilidad que la psicología da al procurar, ¿no? Al observar al ser humano como tal, pues ayuda a entender procesos psicológicos que devienen de pues, el haber sido víctimas de algo, de alguna situación, ¿no? Que pudiera ser un crimen o no. Hay quien dice, las víctimas no solamente son de crímenes, puede ser víctima de un fenómeno natural, por ejemplo, depende también de las personas. Pero pues la psicología apoya ya precisamente con los conocimientos que se tienen para pues la atención a las víctimas y la comprensión de estos procesos que se pueden dar después de haber sido víctimas de algo, de alguna situación. Sí. ¿Qué piensas tú de las personas que hoy en día son muchas, se dicen, no sé, que tienen preparación holística y que se han permitido acompañar, yo digo aconsejar a las personas cuando son víctimas de algo, ¿no? De algo, son víctimas de algo o de alguien? ¿Qué errores se pueden cometer en esta parte de aconsejar y qué consecuencias pudiera tener la persona que está recibiendo estos acompañamientos? Pero, perdón, con holística te refieres a... Pues no sé, ya ves que ahora están muy de moda todas estas partes ven a respiración, por ejemplo. La respiración la entiendo perfectamente porque también entra dentro de los primeros auxilios psicológicos. Claro. Pero esta parte holística es que no sé cómo decirlo de otra manera.
O sea, prácticas que no que están no dentro de están la dentro de la psicología, ciencia, de la dentro de la ciencia. como ciencia. Exacto. Sí, definitivamente, y pienso que sí, o sea, el sistema de justicia debe de hacer un análisis de precisamente cuáles son las prácticas que se tienen, que efectivamente no son parte o no son consideradas parte de la ciencia, como para poder determinar que la evaluación que se realice cumpla metodológicamente con lo que se necesita, ¿no? Y se base en prácticas, digamos que científicas como tal, que tengan esta base, que tengan esta comprobación científica. Por ejemplo, las constelaciones familiares. Bueno, eso ni siquiera está considerado dentro de la psicología, eso no es psicología como tal. A ese tipo De práctica. prácticas me refiero, ¿no? O sea, dices constelaciones, dices, bueno, no sé. Sí, sí, bueno, si observas tú la Asociación Americana de Psicología, esa no está dentro de lo que se considera psicología. Correcto. Claro, hay debates también con respecto a, por ejemplo, el psicoanálisis, bueno, las pruebas proyectivas en específico, que si bien sí tienen un espacio en varios de los textos legales que estamos revisando, tiene sus observaciones. Por ejemplo, el psicoanálisis como tal, bueno, dentro de las pruebas proyectivas, parte de lo que se basa para sustentar ese psicoanálisis. Bueno, pero esas pruebas proyectivas sí arrojan algo. Y yo las llamo unas pruebas subjetivas, porque van a depender de lo que tú observas y de lo que yo observe, ¿no? Correcto. Pero que sí son tomadas en cuenta, por ejemplo, en los juicios. A la fecha hay documentos, por ejemplo, la guía de evaluación forense, no me acuerdo el nombre, que está emitida, si no estoy mal, por el tribunal, no recuerdo el nombre, pero hay guías, por ejemplo, hay libros, no recuerdo el nombre, que utilizan elementos del psicoanálisis, como la proyección que tiene el niño o la canalización, si no me equivoco. Hay otras guías para desarrollar dictámenes del propio tribunal que señalan pruebas proyectivas, técnicas proyectivas. Y sí, existe un debate con respecto a eso. El tema es que estas no pueden demostrarse de la confiabilidad y la validez, como en las pruebas psicométricas sí es posible. Sí, hay que comentar que estas pruebas que se utilizan tienen que estar estandarizadas. Entonces, pero las subjetivas no hay estándar. Estándar como tal, pues no. Por eso te digo, son subjetivas. Es lo que tú observas, lo que yo observo y de acuerdo al librito que me dan, bueno, pudiera arrojar tal cosa, ¿no? Pero las pruebas psicológicas como tal tienen que estar, psicométricas tienen que estar estandarizadas y confiabilidad, validez, exactamente. Sí, porque si no, pues no hay una veracidad. Objetividad con respecto a lo que emites, claro. Así es. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es un trabajo especial. Sí, es un trabajo especial, definitivamente. Existe una cierta formación dentro de nuestra profesión precisamente para conducir las evaluaciones, para las entrevistas, existen protocolos especiales en determinadas situaciones que pues te pueden ayudar, ¿no? O digamos que son los oficiales para conducir entrevistas a mí. Claro. ¿Cómo ves tú de manera personal, hablando de lenguaje, qué importancia tiene en la forma en que los jueces, abogados, fiscales, cual sea, se relacionan de manera verbal con la otra parte, con la persona que está juzgando? El lenguaje. Entonces es muy importante, ¿no? La forma en cómo establece esa comunicación, ese intercambio de ideas a través del lenguaje. Porque precisamente, pues, comunicar temáticas de tipo legal, pues, puede resultar complicado para el que no está sumergido en este tema, ¿no? En temas legales, psicológicos, jurídicos, ¿no? Claro. ¿Crees que el derecho, hoy el derecho
las leyes son más humanas. Se están acercando, diría yo, Ujú. nos estamos aproximando a la humanización, pienso, del derecho, ya dándole su espacio, bueno, a profesionales en general, a Claro. profesionales a través del peritaje registrado, digamos. Ajá. Y fíjate que tocas un punto muy importante, el registro. Para ser perito psicólogo del Poder Judicial se necesitan ciertos requisitos. Yo decía, antes de empezar el programa, te comentaba que yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se inscriban los jóvenes que van saliendo de la licenciatura para ser perito. ¿Estoy mal? No, no estás mal. Aparentemente, con solo ser psicólogo, bueno, no aparentemente, existe una serie de requisitos que te Ujú. solicitan para el registro como tal. Si los cumples, pues puede ser Adelante. considerado perito, ¿no? Sin embargo, ya que estás en la práctica, te das cuenta de que esto implica más allá de simplemente hacer un reporte que puedas entregar. Y sí, o sea, es importante la especialización, yo creo, considero muy importante estudios, ¿no? Ujú. De posgrado incluso, que te ayuden o que te den más base precisamente para desarrollar práctica, ¿no? Vemos que ya existe como tal, como materia de estudio, la neuropsicología, que eso va a permitir también abordar, si bien el psicólogo puede de modo general abordar varios aspectos, ya la neuropsicología es una especialización que también ayuda mucho, Está muy interesante, ¿eh? sí, bastante, el discernimiento con respecto a algún aspecto en específico sobre alguna situación. Bueno, no sé, se me ocurre en este momento evaluar autismo, por ejemplo. Y el autismo es algo que hoy en día está lo vamos a poner en boga, Sí, así, visibilizado. muy visibilizado. Y qué lástima, ¿no? Que hasta ahora se viene a visibilizar porque el autismo viene desde siempre ha existido, ¿no? Y qué bueno que ahorita ya hay, pues, iniciativas que lo están para Definitivamente. apoyar, que se hace mucha falta, sobre todo en las escuelas. Y más que este centro de autismo que se va a abrir, no sé, dentro de poco, siento que los maestros que están frente al grupo necesitan saber sobre esto. Toda la sociedad, pienso, todos debemos de educarnos en este tipo de situaciones, ¿no? De padecimiento, Sí, precisamente para sensibilizarnos, ¿no? Y sobre esa marcha es donde vamos ya en el aspecto jurídico, esa claro. sensibilización con respecto a la persona como tal en un contexto legal. ¿Qué crees que le falta a la psicología para comprender mejor esas exigencias jurídicas? A la A la psicología para psicología. comprender las Exigencias, exigencias ajá, del jurídicas. mundo jurídico. Oh, qué pregunta. Y pasa lo mismo con el derecho, ¿no? Sí, bueno, es una confluencia esto Ajá. de ciencias, ¿no? La psicología aporta lo que sabe, lo que conoce, y el derecho, bueno, Las normas. contextualiza aquello que la psicología ofrece, ¿no? Así es. ¿Qué le falta a la psicología? Bueno, pues trabajan de la mano a final de cuentas. Pero como psicólogo te puedo decir que gracias a que ingresé a esto de leyes, Ajá. pues empecé a entender, ¿no? El marco en el que estamos inmersos y en el cual nos vamos conduciendo. Ah, Y la verdad, yo creo que ha complementado mi visión del mundo de las cosas. se complementa. El aspecto humano, pues sí, obviamente ves hacia adentro, ves el mundo y todo, ¿no? Como es, pero pues el derecho me ha eh, hecho observar, yo creo que hacia afuera, ¿no? Cuáles son los barandales dentro de los Así cuales es. andamos en esta vida, ¿verdad? Así es. ¿Qué características tiene un, una pericia? ¿Qué características o cuál es el formato de una No, la pericial? característica de una
Debe tener. Objetividad, digamos, la objetividad, método, formalidad, hasta cierto punto, pues mucho profesionalismo, diría yo, mucha capacidad de sintetizar y de ofrecer un lenguaje lo menos técnico posible, pero lo suficientemente sustantivo como para dar apoyo al tomar la decisión en el ámbito jurídico. ¿Qué es para José Antonio la ética? La ética, la ética es una rama de la filosofía, ¿sí? Que se ha enfocado en estudiar el bien actuar de las personas, ¿no? La ética no es una ciencia, la ética es una disciplina de estudio, a final de cuentas, y de práctica, ¿no? Finalmente, en la cual, bueno, nos invitan o nos establecen las formas de actuar, las maneras de conducirnos, precisamente buscando, ¿no? Un bienestar común, un bienestar entre las personas. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando acerca de todo lo que platicamos nosotros ahorita? Que es importante que ellos sepan que se hace en el quehacer de un psicólogo y de un abogado. Que es importante que ellos sepan, pues primero que nada, sí los invitaría a que conozcan la Constitución, a que se involucren un poco más a conocer al menos constitucionalmente a qué tenemos derechos, sí. a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derechos, porque como les digo, ese es el marco en el cual nos estamos conduciendo, ¿no? Sí, tenemos derechos y obligaciones. Definitivamente. Pero sí tienes razón, es que deben de saber también a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho también. Que así como ellos tienen derecho, también las personas que ejercen justicia pues, también son personas y también tienen derechos y obligaciones igual que cualquier otro. Definitivamente. ¿No? Porque muchas veces entiendo las partes que van a un juicio, entiendo las partes que tienen un problema, pero también ellos tienen que entender que las partes que ejercen cualquier tipo de trabajo de justicia, los jueces, que son los que dictan sentencias, los psicólogos que sirven como tú lo dijiste, como un apoyo para determinar alguna sentencia, ¿no? Los abogados que llevan un juicio, todos somos personas iguales, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Que los puestos, cargos que se tengan, bueno, eso es distinto, pero todos tenemos las mismas obligaciones y derechos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y fíjate que me dio mucho gusto tenerte en esta mesa. El gusto fue mío. No va a ser la primera vez, tenemos pendiente una. Excelente, y vamos a hablar sobre otro tipo de justicia. Y esta conversación me quedo pensando en que la justicia tiene que ser y aplicar de manera más humana, de manera más cercana a la gente, que tenga que entender más bien, que se tenga que entender este sufrimiento humano, el conflicto, los diferentes contextos, las diferentes historias que hay detrás de cada persona y que todos, en primer lugar, somos seres humanos. Sí. ¿Sí? Y ya para cerrar, la última, para cerrar, ¿qué reflexión final te gustaría dejar a la persona que hoy nos escuchan y que está atravesando en un proceso familiar de cualquier tipo? Complejo. Violencia, no sé. ¿Qué reflexión? Bueno, pues lo que he aprendido es que cada caso es diferente realmente y las necesidades también son diferentes, pero si me pides una reflexión, y bueno, aludiendo un poco aquí al interés superior del menor,
háganlo pensando en los menores, ¿no? Háganlo pensando en sus hijos, son el futuro, al final de cuentas, y son ellos quienes podrían, ¿no? Reflejar todo el proceso que han pasado ya en su vida adulta. Así es. Y hoy escuchamos que la psicología jurídica no es un lujo, sino que es una Es herramienta correcto. que permite ver con mayor profundidad y escuchar con mayor responsabilidad y decidir con mayor conciencia. Porque detrás de cada persona hay una historia, detrás de cada persona hay un conflicto, hay emociones y detrás de cada búsqueda de justicia hay una persona que necesita ser escuchada con dignidad. Muy buenas tardes, soy Adriana de León y hoy invité a José Antonio Cortés. Mónica. Sí. Hasta luego, hasta la próxima.